Muchas gracias por la invitación a Arte Abierto, a Francisco, ¿no? Y también me gustaría hacer una mención especial a Elisa Drago, que creo que fue quien también hizo posible esta vinculación, y es una gran maestra y mentora, ¿no? en todos estos andares por la arquitectura. Quise hablar sobre este tema en particular, porque cuando me propusieron un poco que la temática era como esta vinculación entre arte y arquitectura, ¿no? Sobre todo de la época moderna, para mí fue grato, ¿no? Poder proponerles hablar de gráfica, ¿no? Sobre todo de personajes muy particulares como los miembros del taller de gráfica popular y los arquitectos de la modernidad, de los cuales pues hay varios nombres que siempre son muy sonados y que la gente que se interesa, más allá de que la estudie o la investigue, la gente que se interesa por la arquitectura moderna tiene siempre muy en mente que son personajes como Pani, Villagrán García, ¿no? Enrique Yáñez, entre otros, porque siento que muchas veces cuando se habla del arte social en la modernidad pensamos invariablemente en el muralismo, ¿no? O sea, como que tenemos a estos tres grandes en la cabeza siempre que se habla de arte social o de arte revolucionario, que son Diego Rivera o Orozco, ¿no? También Siqueiros, pero pocas veces tenemos en consideración que muchos de los murales de crítica social o de propaganda social que hicieron regularmente estaban en espacios cerrados, ¿no? En espacios institucionales que no eran de acceso público, ¿no? Sin embargo, hay otros productos de la cultura material, como la arquitectura, los mismos edificios, ¿no? Las hojas volantes o los periódicos, porque incluso pues todos estos artistas también hacían recursos visuales para periódicos, para revistas, que son mucho más públicos, o es un arte mucho más público y más social que este otro que ya está como muy, ¿cómo se podría decir? Como muy puesto sobre la mesa cuando hablamos los historiadores del arte de arte social, ¿no? Nos vamos a enmarcar en los años 40, que son una época bastante enriquecedora, ¿no? En términos económicos y políticos en México. Como sabemos, pues durante esta época ya estaba atravesando la Segunda Guerra Mundial en el mundo y por lo tanto las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo en temas comerciales, pues nos daban una fortaleza económica en el país, ¿no? Cosa que quizá anteriormente no pasaba, con todo el mundo abierto y todo el mundo haciendo negocios, pues México no era quizá tan fuerte en ese sentido. En los años 40 comienza a ver sí una inyección potente del Estado hacia los servicios del país, ¿no? Pero al mismo tiempo también empieza a haber una necesidad de alguna manera alfabetizar a toda la población en esa misma época, ¿no? Es aquí cuando justamente arquitectos y grabadores tienen un papel fundamental en las políticas, que también me parece un punto interesante que iremos viendo y desenmarañando a lo largo de esta charla, que es cómo en los años 40, ¿no? Para muchos, sobre todo para los que estudiamos temas de arte social, los artistas, los arquitectos tienen verdaderamente una injerencia potente dentro de la política mexicana, ¿no? Yo no sé, y eso también digo, puede ser un poco ignorante de mi parte, no sé si hay otro periodo en México en que el arte fue tan bien recibido por el gobierno mexicano, ¿no? O sea, que de verdad estaba actuando desde las entrañas para generar cambios.
Vamos a iniciar con dos personajes que a mí me parecen verdaderamente maravillosos dentro de la historia política, pero también cultural del país. Uno es Jaime Torres Bodet, que se le conoce principalmente por sus obras como escritor, ¿no? Escribía ensayos, poesías, etcétera, pero además fue un gran diplomático, o sea, fue un personaje que no solamente estuvo presente en la política mexicana, sino también en la política internacional. Fue parte de, si bien no de los fundadores como tal del organismo de la UNESCO, sí fue de los miembros que estuvieron desde sus orígenes avanzando con muchos proyectos desde México. Y por otro lado tenemos otro personaje que es Gustavo Vaz Prada, que fue secretario de Salubridad en su momento, del 40 al 46 más o menos, y que junto con muchos arquitectos y médicos impulsó la generación no solo de hospitales, sino también de otros espacios como Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, cabe resaltar que dentro de las propuestas de ambos hubieron bastantes avances en términos de esta búsqueda de justicia social para la nación o de la unidad nacional, ¿no?, de Ávila Camacho. Una de ellas, por ejemplo, fue el plan de vacunación, ¿no? Por ahí a principios de los años 40, justo con Gustavo Vaz, se crean estas campañas de concientizar a la gente de que debía vacunarse, ¿no?, de que era parte fundamental del estado de bienestar, y hay varias imágenes, si ustedes se meten a la red, acá no las puse todas, ¿no?, de justamente los servicios médicos saliendo a las calles a intentar de alguna manera visibilizar la importancia de las vacunas. Por otro lado, también desde la Secretaría de Salubridad, que cabe resaltar, hasta este momento todavía no es como tal la Secretaría de Salud como la conocemos hoy en día, sino que justamente en términos mucho más grosos pues es la salubridad en general, ¿no? También se implementaron obras por toda la ciudad y por todo el país también, que tenían que ver con llevar agua potable a la mayor parte de la población posible. Esto en términos médicos, si así lo queremos ver, era importante, pues justamente en ese momento tenían mucho esta idea que después se lleva a la arquitectura moderna, que es la profilaxis, donde necesitas, para que un espacio sea sano, necesitas luz, aire y agua, ¿no?, en buenas condiciones. Y por otro lado, como antecedente a las políticas que tiene Jaime Torres Bodet en la Secretaría de Educación Pública, tenemos proyectos como de Juan O'Gorman, ¿no?, en 1932 con las escuelas públicas, que seguramente mucha gente que vea esta plática o los mismos que estamos aquí presentes, podemos constatar las buenas escuelas que se construyeron a partir de ese periodo, ¿no? Yo soy hija de la educación pública y cuando yo era niña yo asistí a una escuela primaria que aún formaba parte de esta red de escuelas que se levantaron a partir de 1932 y hacia adelante, ¿no? Y que además creo que en muchos imaginarios de la ciudad, de los que hemos crecido alrededor de la educación pública, pues permanecen como lo que es nuestra idea de una escuela, ¿no? Tenemos más imágenes, que además para el 32 pues un poco ya se empieza a ver toda esta rama del funcionalismo, ¿no? Y algo que me parece importante pongamos sobre la mesa ahorita que tenemos estas imágenes es que como saben pues no es ningún secreto que Juan O'Gorman pues conocía, no sé, arquitectos como Le Corbusier, ¿no? Y que eran súper funcionalistas y que rayaban ya como en este racionalismo que era demasiado globalizante, y lo podemos ver acá, o sea, sí es cemento puro, ¿no?, y líneas rectas que quizá para uno que ya después lo ve a la distancia no tiene mucho que ver como con lo mexicano, ¿no? Ahorita veremos cómo el CAPSE posteriormente, a partir de estos primeros ejercicios, ahí sí tuerce un poquito la tuerca. A la par de estos esfuerzos de
los 30 por hacer llegar espacios adecuados para la educación. También hay algunas otras campañas, como la que es contra el analfabetismo. Esa inicia en los años 40 y es ahí cuando empezamos a ver ya esta vinculación entre grabadores y arquitectos, ¿no? Por ahí, justamente con estas campañas, empieza a hacerse visible la necesidad de que estas fuerzas creativas se unan en voz de un progreso entre comillas, ¿no? Nunca me gusta esa palabra, nacional. Hay 4 momentos que quería yo como un poquito abordar acá, que primero es el plan de hospitales, que fue en 1941, a partir justamente de que Bas toma esta secretaría, él considera que es necesario que se haga una planificación de cómo se van a construir los hospitales, ¿no? Es ahí cuando entran ya varios arquitectos, que insisto, muchos conocemos estos nombres de la modernidad, y comienzan a trabajar con los médicos. Me parece un momento muy revelador el hecho de que justamente la arquitectura ya no solamente esté buscando temas formales, ¿no? O innovaciones formales y tecnológicas, sino que tengan que ver también ya con estos saberes científicos de los médicos. Por otro lado, en 1942, casi por ahí a la par, nace la estampa mexicana, que justamente es el TGP, que es el Taller de Gráfica Popular, nació en 1937, posterior a que la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios se disuelve, ¿no? Pero habían actuado hasta ese momento como un grupo como muy independiente, ¿no? O sea, como sin mucha estructura, y para 1942, gracias a otro arquitecto que además viene de fuera, que es Hannes Mayer, configuran la estampa mexicana, y es a partir de ahí que toman con más fortaleza proyectos de corte institucional, ¿no? Y que además, pues evidentemente eso les daba fuerza para tener recursos para toda su otra gráfica que no era institucional y que era más de lucha activa, ¿no? En 1944, a partir de este plan de hospitales, donde se empiezan a reunir los arquitectos, en la Escuela Nacional de Arquitectura, que ahora es nuestra Facultad de Arquitectura de la UNAM, se abre un seminario de arquitectura nosocomial donde se invita a médicos como, se me fue el nombre, pero como Subirán, y a colaborar con arquitectos como Villagrán, ¿no? Y tienen un grupo de alumnos y de colegas que también provienen del plan de hospitales, que comienzan a empujar justamente nuevo conocimiento sobre cómo deben de ser estos nuevos hospitales. Uno, para ser modernos, pero dos, para poder de alguna manera tener las condiciones necesarias dentro de los espacios, pero con el contexto mexicano, ¿no? No se podían dar el lujo de tener, no sé, como en Estados Unidos, porque siempre era un lugar al que volteaban al momento de pensar en hospitales, no podían ponerse a pensar en estos espacios como ventilados de manera artificial, ¿no? O con ciertas iluminaciones que pues acá de ninguna manera, por más que la economía estuviera estable, iban a lograr. Entonces, a partir de reunirse en este seminario, pues empiezan a generar soluciones que veremos ahorita un poquito más adelante. Y por otro lado, en 1944 también se crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, que de ahora en adelante llamaremos CAPCE para la economía de las palabras, que justamente tenía que ver con cómo llevamos esta misma planificación, que yo creo que el concepto de planificación fue lo más importante en la época de los 40, cómo llegamos este concepto de planificación a las escuelas, ¿no? Entonces, ahí ya se estaban intentando cubrir 2 puntos muy importantes de la noción que tenían de unidad nacional, que por un lado era el acceso a la educación y el acceso a la salud, ¿no? Seguramente habrá otros colegas que
que ya han tratado, ¿no?, el tercer punto, que era el de acceso a la vivienda, ¿no? Acá no nos daría la vida para ver los 3 puntos. Bueno, y como les comenté, tenemos ejemplos en la ciudad muy representativos de estos planes. No sé si ustedes han ido o conocen el Hospital de Jesús en la Ciudad de México, que está en el centro, está sobre 20 de noviembre, ¿alguien lo ubica? Bueno, pues fue el primer hospital de todo el país, o de lo que ahora es México, ¿no? Lo inauguró, me da risa decir lo inauguró, porque lo fundó, ¿no?, Hernán Cortés, en los primeros años en que estuvieron en territorio que ahora es México, y de alguna manera hasta el conocimiento médico de ese momento resultaba pues un buen espacio, ¿no?, un espacio ventilado, un espacio con áreas verdes para que también los enfermos tuvieran, ¿no?, como este espacio recreativo, techos altos, ¿no?, también un poco como para el flujo, las ventanas y demás. Sin embargo, con los avances médicos, esto comienza a ser un espacio pues bastante rebasado. Y podemos ver acá atrás un poquito, no, perdón si no traje otra foto, pero esta es la foto más representativa que encontré de mi autoría. Y si vemos un poquito hacia atrás, se alcanza a ver como otra estructura mucho más de la época moderna, ¿no? Acá hay una foto de los años 40 ya del hospital, que justo fue la intervención de Villagrán García, ¿no? En este espacio ya se incluían, por ejemplo, calderas, ¿no?, como para mantener también la calefacción, pero también como para un poco otro tipo de servicios médicos que se necesitaban dentro. Si ustedes se pueden dar una vuelta algún día, porque aparte es, hasta donde yo recuerdo hace unos años, era el acceso público, pueden darse cuenta que ya hay justamente estos largos pasillos médicos, ¿no?, súper con luz blanca, pero también se prioriza mucho la ventilación, ¿no? Hay muchas ventanas por todos los edificios que tiene que ver como con esta profilaxis. Hay, además de las calderas, también hay bastante suministro de agua, ¿no? Y son como muy evidentes porque, como saben, en ese momento pues los elementos de la arquitectura funcionalista también permitían que pudieras asomar por ahí la tubería y era cool, ¿no? Era parte de esa modernidad. Por otro lado, tenemos el Hospital Infantil de México, que hoy por hoy, este edificio construido en 1943 sigue funcionando en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos otro que es el Instituto Nacional de Cardiología, que por ejemplo este es muy interesante porque Villagrán empieza a integrar, por ejemplo, rampas, ¿no?, o empieza a integrar un tipo de escaleras que hasta el momento no se usaban o no eran usuales en hospitales mexicanos, que tenían ciertos tipos de descansos. Justamente estás hablando de un hospital de cardiología, donde la gente tiene afecciones cardíacas, ¿no? Entonces estaban construidas estas escaleras de tal manera que tú podías transitarlas sin que te generara un riesgo como paciente, ¿no? Todos estos logros evidentemente se dan gracias al conocimiento colectivo que se genera dentro de estos espacios, como el Seminario de Arquitectura Nosocomial de la UNAM. Y además, creo que es muy importante también mencionar que no solamente estos son productos de la arquitectura como infraestructura del país, ¿no?, sino que también se empieza a configurar un imaginario de lo que es moderno a través de estos productos de la cultura material, ¿no? Pues sí, como muy rectangulares, muy horizontales, muy limpios, a diferencia pues a lo que estábamos habituados cuando veíamos una escuela o cuando veíamos un hospital, que venían como de este legado todavía virreinal o de la conquista, ¿no? Hay otro proyecto también muy interesante, que es el Hospital de la Raza, que si se dan cuenta, en realidad estamos transitando la ciudad por espacios que todos hemos recorrido en algún punto, ¿no?, que son los hospitales de la red federal, que es el Hospital de la Raza. Aunque este se inaugura por los años 50, la realidad es que es un proyecto monumental, ¿no? Se empieza a pensar en un programa desde 1944, justamente con este personaje que les mencioné, que fue Hannes Mayer,
que además él venía como de traer unas ondas loquísimas con la arquitectura científica, ¿no? O sea, todo el tiempo estaba buscando cómo la arquitectura podía afectar a las personas, en el buen sentido de la palabra, de forma positiva, en términos no solamente psicológicos del espacio, sino fisiológicos, ¿no? Entonces, todo el programa que se desarrolla para esta obra monumental de la medicina y de la arquitectura moderna inicia en el 44. A partir de este programa es que se lanza un concurso y otro arquitecto, que es Enrique Yáñez, logra ganarlo y bueno, el diseño ya como tal arquitectónico a partir del programa pues es de él, ¿no? Pero incluso sigue siendo un edificio que a reserva de los cambios que ha tenido y demás, pues continúa muy vigente. Y llegamos a la parte de las escuelas. No es que estemos dando un salto abrupto de los hospitales a las escuelas, ¿no? Como mencioné al inicio, este grupo de arquitectos que estuvieron en el plan de hospitales, de alguna manera continúa trabajando con el gobierno constantemente y son los mismos que terminan haciendo las escuelas de los años 40 y que inician este programa con el cual arrancan las construcciones posteriores de todas las escuelas primarias, secundarias e incluso los kinders públicos que tenemos hoy en día. Para 1944, como mencionamos atrás, esta campaña de alfabetización ya estaba mucho más consolidada. Sí había pensemos que para ellos, para el gobierno de ese momento, era un problema que existieran más idiomas además del español en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque pues justamente eso no hablaba mucho de una unidad en la nación. Entonces, al situar ellos como esta problemática en su momento, se dan cuenta que necesitan dos tipos de alfabetización. La primera, una bilingüe, que tiene que ver con idiomas, por ejemplo, con el otomí, con el tarasco, con el náhuatl, con el maya. ¿Cómo podemos hacer bilingües a los chicos para que entonces no solamente hablen esos idiomas, sino también español, ¿no? Y por otro lado, había mucha gente que había migrado del campo a la ciudad que tampoco sabía leer y escribir, ¿no? Entonces, las campañas se volvieron cada vez mucho más fuertes y al mismo tiempo era como, a ver, pero ¿para qué le vamos a enseñar a esta gente, ¿no? Cómo saber escribir, cómo hablar el idioma español si no tenemos tantas escuelas donde también puedan continuar con esa educación básica? Entonces, en el 44, ya con por lo menos unos años, ¿no?, transitados por el tema de los hospitales y con el antecedente de las escuelas de Juan O'Gorman, en el 44, a la par de una campaña de alfabetización, se lanza el Comité para la Construcción de Escuelas, ¿no? Hay escuelas que hoy en día, y lo veremos, creo que está hacia el final, pero hay escuelas hoy en día como la Escuela Secundaria Diurna número 3, Héroes de Chapultepec, que sigue de pie, o sea, desde el 44 hasta hoy sigue de pie, por lo bien hechas que están, ¿no? Si se dan cuenta, al igual que los hospitales, estas estructuras también buscaban el uso de la profilaxis. Por eso, al hablar de cómo la arquitectura y el arte social de alguna manera diseñan, ¿no?, la nación, más que diseñar la nación, y esto es como un argumento que por ahí he estado trabajando en los últimos años y que no quito el dedo del renglón porque me parece importante destacar cómo la cultura material puede transformar naciones enteras, es el hecho de quizá no solamente estaban diseñando una nación, sino que realmente estaban diseñando ciudadanos, ¿no? No desde la parte de los hospitales, pero sí de las escuelas. Mientras ahorita avancemos, vamos a darnos cuenta de cómo no solamente eran los edificios necesarios para un tipo de ciudadano moderno, sino también cómo incluso las bancas que están dentro de la misma escuela están configuradas de tal manera que vas a diseñar a los alumnos que van a estar ahí dentro, ¿no? Es habitual encontrar durante todo este periodo varios
artículos de periódicos, además es loquísimo que diario casi veías en todos los periódicos de los años 40 como de ya se terminó el hospital de no sé qué región, ya se terminó el hospital infantil en Guadalajara, en Torreón, o sea, de verdad le estaban metiendo durísimo a la cosa de la construcción de hospitales, pero no era gratuito, ¿no? O sea, si pueden ver acá abajo está la típica foto, ¿no? de todos los políticos como muy orgullosos de las obras y que yo creo que hoy en día muchas alas políticas siguen, ¿no? Como un poco ensalzando estos años dorados de las construcciones. Era muy propagandístico el tema, ¿no? O sea, yo siento que no era gratuito que se hicieran todas estas construcciones, sino también era un empuje a consolidar una esfera política de la modernidad mexicana. Acá tenemos otro recorte, ¿no? Pero además si pueden ver, o sea, como que siempre también se resaltaba el tema de la higiene, la comodidad, era como, miren, ya pasamos de tener estos espacios, ¿no? Configurados de tierra y de un poco como de esta arquitectura muy autónoma a ya tenemos estos espacios higiénicos y modernos. Y a la par de todo esto, empezaron a lanzarse también muchos anuncios propagandísticos que tenían que ver con las escuelas. O sea, a mí me parece increíble que se hable de 734 escuelas en un año o 2 años, o sea, es demasiado, ¿no? Ahorita veremos un poquito la idea de escuelas que tenían, que no todas eran como estas escuelas a las que muchos fuimos, ¿no? En nuestra educación pública, pero sin embargo, pensar en 734 escuelas por todo el país en tan poco tiempo, o sea, yo no sé si hoy en día, y perdónenme la ignorancia, si hoy en día se han construido esa cantidad de escuelas, ¿no? O si en la última década hemos sido, ¿no? Un país que ha puesto tantos esfuerzos en generar espacios con buenas condiciones para la educación. Y que justamente como les comenté y se puede ver acá abajo, era un programa muy bien pensado, no era como, bueno, ok, ponemos la escuela y ya, ¿no? A ver qué pasa. O sea, sí había como esta campaña de alfabetismo, de alfabetización, perdón, pero también había una campaña de vamos a consolidar el conocimiento de los maestros, ¿no? Es la misma época y que incluso fue parte de las instalaciones que se construyeron con el CAFSE, en que se levanta la Escuela Normal de Maestros acá, que ahora está en San Cosme, ¿no? Que es un edificio también precioso, los invito a caminarlo. Recuerdo que es un poco difícil entrar, pero sí se puede entrar y es de verdad una obra maestra de la arquitectura de la modernidad mexicana. Y justamente con estas campañas contra el analfabetismo es que el gobierno se da cuenta que en términos pedagógicos la visualidad es muy importante, ¿no? El cómo te estás acercando de forma sencilla y fluida a las personas importa. Y es ahí, sobre todo, cuando personajes como Alfredo Zalce o alguien que fue muy importante para estas campañas, Alberto Beltrán, otro grabador, entran al campo, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con educación, si ustedes lo analizan o si a alguien le interesa como tocar estos temas durante los años 40, quizás 50 también, siempre van a encontrar el nombre de un grabador inmiscuido en estos programas gubernamentales, ¿no? Algo que me parece importante señalar acá es que la figura de la maestra, no del maestro, de la maestra se vuelve un símbolo patriótico, ¿no? O sea, de verdad, veremos más adelante que se hicieron películas donde el personaje o uno de los personajes principales era la maestra, pero además no cualquier maestra, era como la maestra rural, ¿no? O sea, como estás haciendo algo por tu patria si estás llevando conocimiento a estos espacios donde no existe la educación básica, ¿no? Además de todo lo que hacían, como les comenté, en términos gubernamentales, como este tipo de grabados, también hacían crítica, ¿no? Que me parece además
por un lado, muy valiente de este grupo de grabadores, pero por otro muy inteligente, que es, ok, yo voy a trabajar contigo como gobierno porque necesito recursos para esta otra lucha social que traigo entre manos, que es la crítica al sistema, ¿no? Y justamente, pues, comienzan a hacer estas sátiras, ¿no? Que tiene que ver justamente por ahí, se alcanzan a distinguir, perdónenme si no lo recuerdo ahorita bien, pero se alcanzan a distinguir algunos secretarios o miembros de la institución de la educación en México, ¿no? Hacen una crítica justamente como a la escuela normal, bueno, a lo que está sucediendo con la escuela normal. Evidentemente, pues estamos hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía todo está como muy álgido, ¿no? Por allá. Entonces, ellos no pierden tiempo para siempre como recordárnoslo, ¿no? Como les comentaba, tiene mucho que ver sobre todo el concepto de cómo llevar la educación a lo rural. Francisco de la Mora justamente fue uno de los grabadores que trabajó con los arquitectos en estas campañas de alfabetización y de construcción de escuelas, y que fue entre algunos otros como Mariana Jampolsky, ¿no? Como Alfredo Salce, como Leopoldo Méndez y otros, que fueron de verdad parte del recurso humano que se mandaba a estas campañas. No solamente hacían los dibujos para las campañas, sino que ellos también iban a alfabetizar. Todos estos recursos tienen un antecedente también en los años 30. Creo que es muy importante mencionar que este fue como un preámbulo que fortaleció mucho lo que sucedió en los años 40. Recordemos que previo a Ávila Camacho pues estuvo Lázaro Cárdenas, ¿no? Y que justamente estas escuelas de O'Gorman o por ejemplo estos libros para trabajadores de escuelas nocturnas pues fueron parte de la educación socialista, ¿no? En los años 40 ya no permeó, ¿no? Como todo este concepto del socialismo, sobre todo en la educación, pero sí se hizo uso de muchas de las herramientas que se institucionalizaron previamente. Y que justamente me parece interesante que no solamente es vamos a alfabetizar a niños y niñas, adolescentes, sino que también estamos buscando de alguna manera, ¿no? Ellos pensaban llegar a esta clase obrera. Y es súper evidente que los grabadores desde antes de las campañas de los 40 ya estaban trabajando con la institución, ¿no? Me pareció interesante acá traerles estas cartillas, porque muchas veces hablamos de las cartillas, sobre todo los que hacemos como historia de este periodo, pero pocas veces se ven, ¿no? O sea, como… Y que parecerían recursos muy sencillos, pero no lo son. O sea, estas personas tuvieron que trabajar con profesoras, sobre todo profesoras mujeres, y con todos los grabadores para poder llevar a cabo estos mecanismos. Como les dije e insisto, no era gratuito que se hicieran todos estos programas, siempre van a ver una foto en las calles de los políticos, ¿no? O sea, y aparte, esta foto de acá me pareció súper graciosa porque es, no solo te estoy enseñando a escribir, te estoy enseñando a amar a tu patria, ¿no? Que me parece muy fuerte, además, como no es la acción de que yo quiera compartir contigo el conocimiento, es para qué quiero que conozcas. Y este es un ejemplo de lo que les comentaba de la alfabetización bilingüe, en la que muchos de los grabadores estuvieron inmiscuidos, ¿no? En estas cartillas. Es interesante ver que justamente eran bilingües, o sea, sí había la cartilla que iba a ser como para la población otomí, sobre todo la población otomí del Valle del Mezquital, que es una zona que hoy por hoy sigue siendo compleja, ¿no? Pero también está la cartilla maya, la tarasca y nada más por acá me faltó poner la náhuatl, pero a mí me parecía como necesario saber de qué manera los grabadores estaban contribuyendo con su arte a estas, ¿no? A estas cartillas, y por eso fue que les puse acá atrás un ejemplo, ¿no? De que justamente hasta donde recuerdo un poco la dinámica era que a través de dibujos y
algunas frases que eran incluidas en cantos, ¿no? O como en poesía o demás, ellos aprendieran a pasar de un idioma a otro. Y este es un poco más cercano a los 50, es del 49, pero justo lo que hizo Hannes Mayer acá al recopilar los 12 años del taller de gráfica popular fue poner ejemplos de los materiales que se usaron durante las campañas de alfabetización, ¿no? Que tiene que ver también mucho como con este orgullo revolucionario, ¿no? Vamos a ver mucho la imagen de Benito Juárez o la imagen de Hidalgo o la imagen de Francisco I. Madero, o sea, como que todos estos héroes, tanto de la independencia como de la revolución, se volvieron parte de los mecanismos visuales para educar a las, no educar, para alfabetizar a las personas de los años 40. Y bueno, este tipo de herramientas o de vínculos del arte gráfico con el gobierno se extendió durante muchos años, ¿no? O sea, yo sin miedo al equívoco podría decir que fue un brazo importante de la alfabetización en México, la gráfica mexicana, durante por lo menos unas 3 décadas. ¿No? Esta cartilla, por ejemplo, ya es de 1965, o sea, sí se extendió durante bastante, o sea, si nos damos cuenta del 44 al 65 ya pasaron más de 20 años, ¿no? Y los grabadores seguían contribuyendo con su arte a estas campañas. Acá les quise poner este grabado que tiene que ver con el Valle de los Remedios, porque justamente para la siguiente parte de la charla, donde ya veremos propiamente la construcción de escuelas y cómo se exhibía o se usaba para propaganda política, hay un personaje muy importante que además he tenido la fortuna de revisar durante muchos años ya su caso y que cada vez me sorprende más lo que voy encontrando y me gusta compartirlo en cada oportunidad que tengo para no tenerlo yo solo en mi mente, que es Hannes Mayer. Hannes Mayer, como muchos saben, fue el segundo director de la Bauhaus, que viene a México, ¿no? En 1938 hace sus primeras incursiones, para 1939 ya está mudado a México con todo y familia, y muchas veces se habla como de su arquitectura fallida, ¿no? O sea, como que nunca construyó nada en México. Entonces, cada vez que los historiadores, tanto del arte como de la arquitectura, lo tocan, hablan como de un proyecto fallido. Sin embargo, funcionó muy bien como gestor para otras cosas, ¿no? Este es un grabado que él hizo, no me acuerdo si en el 42 o en el 43, como parte del taller de gráfica popular, ¿no? No es gratuito que el taller de gráfica popular estuviera en las campañas contra el analfabetismo, porque eran personas que se iban a hacer viajes a áreas rurales así de días, ¿no? O sea, de que se agarraban todos una camioneta, y hay fotos muy bonitos de eso, se agarraban todos una camioneta, se iban todos los grabadores y se la pasaban observando áreas rurales durante largos periodos. Entonces, conocían muy bien a la gente que habitaba estos espacios, pero también conocían las necesidades que tenían, ¿no? Y justamente por ahí de 1945, ya arrancado o ya tenía más o menos 1 año y medio de arrancado el CAPSE, le piden a este personaje Hannes Mayer que haga una exposición del CAPSE y de sus logros, de sus 730 y tantas escuelas que habían hecho en 2 años, ¿no? No es de sorprenderse que se lo pidieran a él, aunque era un arquitecto extranjero trabajando en México, porque él conocía muy bien los mecanismos de propaganda. Venía de haber vivido una larga temporada en la Unión Soviética y de haberse integrado al grupo de arquitectos socialistas en México, ¿no? Esta es una foto muy bonita que
que encontramos hace pocos años de Hannes Mayer y Javier Guerrero. Javier Guerrero fue el esposo de Clara Porcet, pero además era pues también un luchador político importante, ¿no? Se conocieron quizá cerca del sindicato de electricistas, ¿no? Porque pues ahí estaba el bullicio de los sindicatos y por ahí andaban todos. Entonces le piden a Hannes Mayer hacer esta exposición y le encomiendan un archivo de la institución que se encargara de recopilar las fotos de todas las escuelas que se estaban construyendo, que eran un montón, y de todos los planos, y de todos los programas, y de todas las maquetas. O sea, yo pienso, en ese momento era un momento en que muchos de los proyectos arquitectónicos se trabajaban sí o sí con maquetas. No sé cómo hicieron para recuperar esa cantidad de trabajo, de volumen, en un archivo, ¿no? Lo platicaba con Fran días atrás, que es muy triste porque la mayoría de este archivo se perdió en una inundación en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos, pero bueno, tenemos algunas imágenes que son evidencia de este esfuerzo que hubo, ¿no? Por recopilar todo el conocimiento que se generó en ese periodo. Y para 1945, en una oda máxima a la propaganda, ¿no?, gubernamental, en el Palacio de Bellas Artes se hace una exposición de la construcción de todas estas escuelas. Y a la par, en la parte del primer piso del palacio, se llevaba a cabo una exposición de los grabados que se incluían en las cartillas, ¿no? Entonces, tanto grabadores como arquitectos compartieron este espacio expositivo donde se hacía evidente la labor que cada uno tenía en pro de esta unidad nacional, ¿no? A mí me encanta siempre como husmear en las fotos, y esta de acá me parece muy interesante porque realmente era como parte de tu servicio social o una obligación el hecho de que tú le ayudaras a alguien a alfabetizarse, ¿no? Entonces, cuando tú entrabas al Palacio de Bellas Artes, que además es este espacio monumental que seguramente Hannes Mayer tuvo que tener ahí como muy buenos mecanismos museales para lograr captar la atención en algo que no estabas yendo a ver un Picasso, ¿sabes? Estabas yendo a ver maquetas de escuelas, pero aún así son fotos donde se ve que la gente estaba muy interesada y ahorita lo veremos. Pero en esta dice: ¿ha cumplido usted con la ley del 21 de agosto de 1944? ¿Está usted enseñando a leer y escribir a un analfabeto? ¿No? Y te invitaban justamente a pasar un área donde tú podías tener estos recursos, ¿no?, las cartillas y otros elementos pedagógicos para que apoyaras a alguien en este aprendizaje. Durante la exposición se hicieron un sinfín de estadísticas, porque justamente pues así estuvieron trabajando mucho con lo que en su momento era lo que hoy es el INEGI, ¿no?, para tener el censo de dónde debían construir las escuelas, qué necesitaban y demás. Y pues bueno, la exposición estuvo llena de toda esta información que después terminó por pasarse a una memoria que se hizo. Como pueden ver, los arquitectos de verdad tenían un programa súper desarrollado de cómo impactar en la construcción del país, ¿no? Es algo que he estado repitiendo durante toda la charla, pero para mí hoy en día me parece hasta cierto punto irreal pensar cuál era este compromiso de los arquitectos por estar generando infraestructura pública, ¿no? Hoy en día, si pienso en arquitectos que hacen arquitectura social, invariablemente pensaré, por ejemplo, en una muy querida colega, Gaby Carrillo, ¿no? Pero en ese momento no es que una sola persona o algunos estuvieran haciendo este tipo de proyectos, sino que eran todos los arquitectos, de alguna manera equilibrando sus procesos de creación como más autónomos, con recursos privados, con estar levantando todas estas escuelas y hospitales, ¿no? Tenemos justamente una exposición muy nutrida, aunque fue una exposición que se hizo en menos de un mes. O sea, yo no me imagino hacer una exposición ni en un mes y mucho menos para el Palacio de Bellas Artes,
¿no? O sea, fue realmente una odisea donde todos los arquitectos, donde el mismo gestor, donde todos los grabadores, donde la misma diseñadora Lena Meyer-Werner que hizo las gráficas, se aventaron un mes completo consolidando este aparato propagandístico, ¿no? Como les comentaba, en todas las fotos que existen de registro de la exposición, aunque haya sido el primer día, no sé si son registros de distintos días, la verdad, pero aunque haya sido un día, fue una exposición muy visitada, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que de alguna manera sí se estaba mostrando esta intención de modernizar al país, creo yo, ¿no? Acá les puse el levantamiento a lápiz que hicieron de lo que era antes la antigua Escuela de Artes y Oficios para varones, ¿no? Porque además todavía estaban como segregadas. Esta me parece que se ubicaba en el centro histórico acá de la Ciudad de México y como podemos ver, al igual que el Hospital de Jesús, pues son edificios que escapaban ya a la realidad que embargaba al país en ese momento, ¿no? En cambio, una de las propuestas del CAPSE justamente no era simplemente deshacernos de las artes y oficios, sino llevarlos a otro terreno que era la educación técnica. Entonces, dentro de la exhibición se podían encontrar algunos elementos que se usaban en estas escuelas, ¿no? Por ejemplo, que tenían que ver con el tratamiento de metales, de textiles, ¿no? De acero, etcétera. Y algo muy importante es que, recuerdan que les mencionaba que para mí no están diseñando solo espacios, no están solamente ilustrando, ¿no? Cartillas, sino que realmente están diseñando al ciudadano de la modernidad. Una peculiaridad de la exposición fue que no solamente contaba con maquetas, sino que contaba con con aulas en escala real de cómo iban a ser esas escuelas o cómo estaban siendo, ¿no? Acá hice un acercamiento, evidentemente por más que es muy buena la foto que nos brinda el Archivo de Arquitectura Mexicana, pues no da mucho de sí ya al engrandecerla, pero justamente estas aulas tenían peculiaridades, no solamente como las ventanas, que evidentemente era como para que… No sé si ustedes recuerdan, pero cuando eran niños, si estaban en un salón de clases, ¿no? Lleno de más infancias y le cerraban la ventana, ¿qué pasaba? Pues todos de repente era como, ¿no? Te ibas para abajo después de la hora del recreo, ya era como tiempo muerto, ¿no? Entonces justamente cosas que buscaban con este tipo de ventilación, con este tipo de iluminación natural, era que el alumnado estuviera presente todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, empezaron no solamente a preocuparse por la habitación, sino por lo que estaba dentro de la habitación, ¿no? Y Leduc, que era un arquitecto que también había estado en el proyecto de 1932 con Juan O'Gorman, recuerda que él había propuesto un tipo de bancas, ¿no? Que tenían que ver con esta cosa más fisiológica y ergonómica de los niños. Entonces propuso una silla que iba en 3 tamañitos diferentes para las edades diferentes de los niños que cursaban la educación básica, ¿no? Y también recordar que si estamos hablando como en un tema de unidad nacional y demás, lo colectivo era importante, entonces hay imágenes donde estas banquitas se pueden acomodar de distintas maneras, a manera de que tú por un lado puedas tomar clase con un compañero al lado, pero también puedas tener talleres colectivos, ¿no? O que se puedan mover dependiendo de a dónde entra el sol a cierta hora del día para que el niño no se te cocine, ¿no? Pero que también no se te adormezca. Entonces, eran de alguna manera objetos muy innovadores que sí estaban pensados para que las escuelas funcionaran como debían funcionar, ¿no? Y otra cosa muy particular, acá, bueno, esta que les enseñé era el aula urbana tipo, ¿no? Por ahí estoy desarrollando justamente un artículo que habla de
de estas aulas, porque siempre que pensamos en estas aulas, pensamos en las de Ramírez Vázquez, que los que nos apasiona la arquitectura, como que las tenemos muy presentes y son aulas de los años 60, pero en realidad la idea primigenia de aula tipo la hace el arquitecto Rivadeneira en los años 40, ¿no? Y bueno, lo que les presenté hasta ahorita eran aulas pues muy urbanas, ¿no? Muy de las que todos pisamos en algún punto, pero sí estaban pensando en que, a diferencia de las escuelas funcionalistas o de la educación socialista, las nuevas tuvieran por un lado sí parte de arquitectura regionalista, pero también parte de arquitectura moderna, lo que nos daba una especie de arquitectura integral, ¿no? Es decir, que fueran conscientes no solamente del ambiente donde se estaban desarrollando las escuelas, sino también de los materiales, ¿no? O sea, como para qué vas a traer concreto a un espacio muy tropical, si de todos modos los niños se te van a cocinar y te va a salir carísimo, ¿no? Entonces era como, ¿qué de estos elementos de las localidades podemos encontrar? Y hay ejercicios muy increíbles, por ejemplo, que para ciertos elementos, no solamente de los edificios, sino de los objetos que habitan estos espacios, que para los objetos escolares también se implementaran elementos locales, ¿no? Tipo, tenías un pizarrón y en vez de que el pizarrón tuviera justamente la parte de abajo que sostiene el gis, ponías una línea de bambú, ¿no? Porque era lo que había en la región. O de repente, si tenías un aula en un espacio donde ya estaba demostrado ancestralmente que la palma servía para techar, pues usabas palma, ¿no? Dependía mucho de la región el material que ibas a utilizar, siempre y cuando siguiera como estos preceptos de lo que debía tener una escuela, ¿no? Cada una de las escuelas debía tener espacios importantes, además del aula y los talleres, como tener una cocina donde pudieran, ¿no?, hacerse alimentos, tenían que tener un espacio para recreación abierto y otro cerrado, ¿no? Hablamos de que un patio tenía que estar techado, un patio no. Tenía que tener evidentemente recursos sanitarios como baños y demás, ¿no? Siempre y cuando cumpliera con todos estos elementos, también podía adecuarse a los materiales de los espacios. Entonces, tenemos ejemplos como una escuela primaria para Chiapas, ¿no? Tenemos una escuela primaria para San Luis Potosí, que acá sí se dan cuenta. Disculpen si no son muy buenas las fotos, pero son de la memoria antiquísima de los 40, pero si se dan cuenta, en este espacio tenemos celosías, ¿no? Ya no son ventanas, o sea, no sirve de mucho tener ventanas porque necesitan una ventilación para estos espacios como súper cálidos, entonces, además cálidos secos, ¿no? Entonces, esto permitía que los espacios estuvieran aerados constantemente. Tenemos otro tipo de celosías, por ejemplo, ¿no?, en Coahuila. O este ejercicio, acá intenté hacerles un ejercicio de cómo se veía realmente la escuela, porque una cosa es pasar de lo que se proyectaba, ¿no?, de lo que los arquitectos querían proyectar, y otra pues realmente qué es lo que sucedía a la hora de hacerlos, y me sorprendió mucho ver que son realmente muy similares, ¿no?, las construcciones a lo que pasaba en las perspectivas y en las proyecciones. Este es un ejemplo muy particular del estado de Oaxaca, ¿no?, donde pues evidentemente por el tema uno económico, pero también de clima, tenía que tener ciertas particularidades como el tipo de techo, el tipo de materiales, ¿no? Algo importante a mencionar acá es que uno pensaría que los arquitectos iban a creerse este personaje creativo omnipotente que iba a poder dar las soluciones a todos estos espacios, ¿no? Sobre todo saliendo de la Ciudad de México, porque yo sí me imagino que quizá dentro de la ciudad era un poco más fácil saber qué tenías que cubrir o cómo cubrirlo, a diferencia de estos otros lugares que se complejizan mucho más. Entonces, lo que hizo la comisión al crearse el comité, al crearse en 1944, fue crear subcomisiones, ¿no? Primero, había jefes de zonas por cada uno de los estados, pero además el jefe de zona tenía que trabajar
con distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, estaba con especialistas en topografía, con especialistas en geología, con los padres de familia de los espacios. O sea, no había una escuela que no se construyera en ese momento sin que los padres de familia estuvieran opinando sobre las necesidades que tenían los niños, ¿no? O sobre las necesidades que tenían las comunidades. Hoy en día yo no sé si eso pasa, que nosotros podamos acercarnos y decir como, oye, estás levantando una escuela, yo opino que, ¿no? No sé si pase, pero en ese momento de esa manera estaban creadas las comisiones. Y yo creo que por eso también fue muy exitoso el programa, ¿no? De alguna manera sí estaban escuchando las necesidades reales, y pues bueno, pudo lograr ser más allá de un ejercicio de propaganda, pues un ejercicio también bastante exitoso. A la par del CAPCE se intentó hacer una revista de divulgación de todo lo que estaba sucediendo con las escuelas, ¿no? A diferencia de los periódicos, que si recuerdan que vemos acá atrás, que son como pues, gente que evidentemente está muy alfabetizada, ¿no? En ese momento, y que es muy propagandístico. A diferencia de este tipo de comunicación, en 1947 Hannes Mayer intenta, con el material que tienen en la fototeca y con todos los recursos de vínculos que tienen con los arquitectos, sacar una revista que es Construyamos Escuelas, que justamente intenta como comunicar todo esto de una manera mucho más fluida, ¿no? Si lo ven, pues sí es como mucho el montaje, que también es un recurso gráfico de la época, y que empiezan a presentar no solamente cantidades de cuántas escuelas se construyen, sino también los recursos que se están diseñando dentro de las escuelas. Quería compartirles estas imágenes porque no son imágenes que veamos regularmente, ¿no? Creo que la anterior a este slide es como un poco más conocido porque ya estuvo en una exposición en el MoMA, pero este tipo de imágenes no es una revista que circule mucho, ¿no? Como les comenté, además de este otro recurso que era la revista, quisieron difundir los logros del CAPCE a través de una memoria que fue otra odisea, porque ya saben que a veces uno trabaja con sus amigos y al principio todo es muy padre, ¿no? Todo fluye muy bien, todos somos mentes creativas, pero después de unos años, un par de años, pues empieza a haber jalones y estirones, y bueno, afortunadamente, aunque hubo jalones y estirones, esta memoria salió, porque insisto, con la pérdida que hubo de una parte del archivo, ¿no? Y que en México no está como consolidado toda la parte documental del CAPCE, es un privilegio que la tengamos. En 1947, después de una larga negociación con José Luis Cuevas, el urbanista, ¿no? Que además no lo mencioné, pero al igual que Jaime Torres Bodet y Gustavo Vaz Prada, José Luis Cuevas, urbanista, no el artista, él fue quien, junto con Villagrán, Pani y Yáñez, de alguna manera consolidaron, ¿no? El comité. Y José Luis Cuevas encomendó esta memoria. En 1947 sale a la luz con muchas imágenes de Alberto Beltrán, que son todas estas, que además él de verdad fue un activista de lucha social que tuvo muchas implicaciones en lo que hoy conocemos como este México alfabetizado, ¿no? Todas estas imágenes que mostramos tanto en la propaganda que hicimos para la charla de hoy, como las que estoy mostrando ahorita, son de él, ¿no? Que además, si se dan cuenta, en cada uno de estas obras gráficas podemos darnos cuenta que eran personajes que de verdad conocían los lugares a los que iban. O sea, no solamente era como representar el paisaje, más que representar el paisaje, era gente que conocía muy bien las dinámicas sociales, ¿no? Y sobre todo que estaba preocupado por cómo se estaba
esta necesidad de llegar con justicia social, ¿no? Por eso les decía muy al principio que si bien la historia del arte ha hablado siempre del muralismo como un arte social, para mí la arquitectura y el grabado son todavía el arte que de verdad sí tuvo como una injerencia o un impacto en cómo se estaban haciendo las cosas en ese momento, ¿no? Yo no sé, hoy en día desconozco, si por ahí saben, cuéntenme, si hoy en día hay como algún artista que esté trabajando a este nivel de profundidad con el gobierno para, ¿no?, como para hacer este tipo de campañas, ¿no? Que si bien ahorita ya no necesitamos campañas contra la alfabetización, qué bueno, ¿no? Quizá hablo desde el privilegio de la ciudad, pero hay muchas otras cosas en las que igual podría permear el arte de esta forma tan activa y por eso hablarles hoy de los años 40 y de ellos era muy importante para mí, ¿no? Tenemos más ejemplos y justamente les mencionaba que Jaime Torres Bodet fue una de las figuras clave en la UNESCO. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues justamente todos los organismos mundiales empiezan a reflexionar sobre qué vamos a hacer después de todo este destrozo, ¿no? ¿Cómo vamos a reconstruir la sociedad más allá de levantar los edificios con este impacto que está teniendo en las infancias, que está teniendo en la configuración de ciudadanos? Se crea este organismo de la UNESCO y Jaime Torres Bodet, de verdad, desde la primera vez está en todos. Está viajando a Londres, ¿no?, a dar un discurso sobre por qué la educación es importante, y detrás de Jaime Torres Bodet están personajes como Leopoldo Méndez, grabador, como Vicente Lombardo Toledano, sindicalista, ¿no? Se dan cuenta que todo el aparato de la arquitectura y la gráfica de alguna manera están confluyendo en una preocupación genuina, que es cómo vamos a configurar esta nación desde sus bases, ¿no? Esta es la Escuela Normal de Maestros y me pareció muy interesante justamente notar que parte del organismo está dentro de las instalaciones, ¿no? Y que además, si nos ponemos a pensar, o sea, más allá de los edificios de inversión privada que generan todos estos arquitectos de la modernidad, lo que da pie a las imágenes que nosotros tenemos cuando caminamos por la ciudad de lo que fue el México moderno, son todos estos edificios gubernamentales, escuelas, hospitales, bibliotecas, ¿no? O sea, yo dudo mucho que nosotros a pie, sin saber cuál es el edificio de Mario Paño, cuál es el edificio, ¿no?, de inversión privada, volteamos y decimos, claro, ¿no?, fulano, pero vemos esto otro y aunque no reconozcamos de primera al autor, sí reconocemos que es parte de este empuje pues moderno que hubo, ¿no? Les comentaba que dentro de la exposición del CAPSE hubo varias herramientas que se utilizaron para dar a conocer los esfuerzos que se estaban haciendo. Evidentemente esta película no estuvo dentro de la exposición porque es del 48, pero es un buen ejemplo de los tipos de filmes que se exhibieron como en esta pequeña sala de cine que se hizo durante la exposición, ¿no? Esta es sobre Río Escondido, que además me parece muy particular. Si no la han visto, los invito a verla, porque no solamente habla de este personaje que es la maestra rural y demás, sino que podemos ver muchos símbolos de todo esto, de todo este ecosistema, ¿no?, de grabadores, arquitectos, políticos y demás dentro de la película. Como les dije, los llamados padres de la patria eran muy importantes para ese momento. Acá tienen a la maestra entrando a este espacio de Palacio Nacional, ¿no? Pero otra vez, los grabadores fueron parte fundamental de este film, ¿no? Muchas de las cortinillas que se usaron no solamente en este tipo de película, en este título de película, sino en algunos otros de la época, tenían cortinillas hechas por el Taller de Gráfica Popular, ¿no? Y que tenían todo que ver con estas campañas pro educación que tenían, que justamente
es una de las piezas más icónicas de Leopoldo Méndez y que es sobre el río escondido, Pequeña Maestra, ¿no? Y me gustaría cerrar justamente con dos imágenes que me parece refuerzan esta idea que les comenté de que cuando hablamos de arte social en México hay que hablar sobre todo más allá de los tres grandes, hay que hablar de arquitectura y gráfica, ¿no? Por un lado, ¿qué más público, qué más social que tener estas hojas volantes pegadas por toda la ciudad, que cualquier persona podía verlas, que no importaba si no podías leerlas, te transmitían algo, ¿no? Te movían algo, te comunicaban algo, y por otro lado, saber que la arquitectura, en ese momento todavía no existía el diseño industrial como tal, como disciplina en México, era una labor que hacían los arquitectos, pero como tal la arquitectura sí diseñó, ¿no?, de alguna manera a estos ciudadanos de la modernidad. Entonces, entre arte gráfico y arquitectura es que muchas de las políticas en pro de la justicia social se hicieron realidad en México, ¿no? Y acá cierro, chicos. Muchas gracias, Viri. Qué interesante revisión. Y sí, o sea, creo que esto que decía… que me meta cuadro. Sí. Me parece súper interesante esto que mencionaba sobre la interdisciplina o estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Donde no solo era como un grupo de arquitectos imaginándose cómo podría ser un hospital, sino trabajando en conjunto con los doctores y entonces diciendo justo este detalle, por ejemplo, del hospital de cardiología, ¿no? Como que hay que hacer una pausita, y lo mismo visto desde la educación, ¿no? Y bueno, este cruce con la gráfica que nos presentas, que también es fascinante, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta, comentario o algo que quisieran como anotar, mencionar, rescatar. Pues bueno, muchas gracias, Viri. Y pues bueno, la plática se hará disponible de manera virtual, ¿no? En los registros. Muchas gracias a ustedes, chicos.